Muy buenas, mi gente, muy buena y muy buena. Aquí una tarde bonita, soleada, ni fría ni caliente. Espero que también allá le estén igual, donde quiera que estén. Hoy vamos a analizar algo muy importante. Ese es el propósito de Dios. Así lo he calculado, titulado esto. Mi canal se va a llamar Luz en el Taná, porque de ahí es que yo estoy cogiendo mi fuente de información. Aparte de que mi Dios me está iluminando, dándome sabiduría y entendimiento para yo poderla compartir con ustedes. El versículo que vamos y el tema que vamos a tener hoy se encuentra en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Los que están familiarizados con esto se trata de la situación en el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué sucedió ahí? Y lo he titulado El propósito de Dios porque es importante para mí en particular, que no creo que nosotros hayamos sido creados solamente para que haya más gente en el mundo. No, esto tiene un propósito. Sea el que sea, tiene un propósito. Es una inversión muy cara, la que Dios ha hecho con nosotros, con su creación, y creo que tiene un propósito, también muy importante. Y eso es lo que vamos a discutir hoy. Yo le voy a exponer mi punto de vista de lo que yo he logrado entender y analizar, y ustedes tomarán el de ustedes. Es algo prácticamente nuevo en la ideología de nosotros. Esto es nuevo. Por eso voy a ser muy cuidadoso con lo que voy a decir, porque sé que va a ser algo que va a impactar, a impresionar, porque no es muy común este tema. Voy a empezar leyendo la traducción. Yo voy a basar todos mis temas en el Tanakh, en el Antiguo Testamento, la versión original. Y la voy a comparar con la Biblia Universal que normalmente conocemos hoy, que es la Reina Valera, la King James, la nueva versión universal, la traducción universal. Todas estas versiones son traducciones del Tanakh, de la Biblia original. Es lo que se le conoce como el Nuevo Testamento, la Biblia Universal, el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento del Tanakh, que incluye la Torá, que son los 5 libros del Viejo Testamento. Génesis, Éxodo, ya ustedes saben, hasta el Deuteronomio. Ok, el versículo voy a empezar a leerle. Le voy a leer la versión universal primero. Y después voy a pasar vamos a hacer un comentario en ella. Y después vamos a pasar a la versión original, que está en hebreo. El mismo capítulo, el mismo versículo, quizá con una pequeña variación, porque el hebreo y la escritura hebrea y la escritura universal creo que tienen un versículo de diferencia, algo así. Pero leo en la Biblia universal, Génesis 2, capítulo 16 al 17. Y el Señor Dios ordenó al hombre, diciendo: de todos los árboles del jardín puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no puedes comer, porque el día que de él comiere, seguro ese día morirá. ¿Ok? Aquí vamos a ampliar un poquito en detalle, porque hay 3 detalles que quiero hablar. El primero es que aquí hay una orden. Aquí hay una orden. Dice, y el Señor Dios ordenó al hombre. ¿Ok? Diciéndole, no puede comer
del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y segundo, que el día que de él comiere, ese día morirá. ¿Ok? Lo primero que vamos a analizar es la orden. Hay una orden. Y vamos a aclararla cuando yo lea la versión en hebreo. Esta orden, en este asunto, hay un verbo, que es el que vamos a analizar también, que es el verbo vayasar. Ese verbo se puede usar como advertencia y como orden. Eso puede ser que dependiendo del contexto, esto pase a ser una orden, y dependiendo del contenido del contexto también puede pasar a una advertencia. Esta palabra, este verbo, tiene esas dos connotaciones. Puede usarse como una orden o como una advertencia. Ok, lo segundo que vamos a analizar de estos versículos es que ya aquí existe el bien y el mal. Al mencionar el árbol del conocimiento, que trae consigo el conocer lo bueno y lo malo. Aquí está mencionado. Ya esto existía. Aunque hay alguna ideología que no admite que Dios tiene conocimiento y es el creador de lo bueno y de lo malo, de lo oscuro y de lo claro, de la luz y de la oscuridad. Y Jeremías nos dice, Dios mismo dice en Jeremías, no recuerdo la cita ahora mismo, la tengo 500,000 de citas en la cabeza y no me salen así de repente. Dice que Dios dijo, yo soy el creador de lo bueno y de lo malo, y sin mí no hay salvación, no hay redención. Bueno, él lo dice, y en otros sitios de la Tanakh, en otros versículos, también Dios ratifica que Él creó lo bueno y lo malo. El bregar con eso en nuestra situación. Lo tercero es que aquí es explícita la orden y dice que el día que de él comiere, ese día morirá. ¿Ok? Teniendo esto en contexto, vamos a pasar, para no alargarnos mucho, la versión hebrea, que también se encuentra en el mismo capítulo y es la misma situación. ¿Ok? Aquí, la idea del escritor con el verbo vayasar no la interpreta como una orden. ¿Por qué no la interpreta como una orden? Porque el contenido del versículo le da el espacio a él de analizarlo y utilizar el verbo como una advertencia. En vez de ser una orden, se deduce vuelvo y repito, no por suposición, sino por el análisis del contenido del texto, que es una advertencia. Y lo leemos textualmente. El Señor Dios advirtió al hombre diciendo, ciertamente puedes comer de todos los árboles en el jardín, pero considera comer del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Cuando sí lo haces, dice, si lo haces, si comieres de él, tú serás mortal y serás sujeto a morir. Y aquí usa el verbo matotamut, que debe decir que ese verbo significa morirá. ¿Ok? Primero, la orden aquí no existe. En el texto original, el escritor analiza el contenido de su escritura y pone el verbo como una advertencia, no como una orden. Aquí no hay orden. Tiene sentido porque él utiliza el verbo como advertencia y no como una orden, porque ya lo vamos a ver aquí. Si tiene ese sentido, que se use ese verbo como advertencia y no como orden. ¿Ok? Tampoco existe la negación. Dice, si comieres del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, tú estarás sujeto a morir y morirás. ¿Ok? No está la negación de que no coma del verbo. Dice, pero considéralo. Porque si lo comes, estarás sujeto a morir. Y en otro versículo dice
y perderás tu inmortalidad. ¿Ok? Bueno, ¿por qué el autor en hebreo de este versículo utiliza el verbo en forma de advertir? Porque se supone que aquí se le está dando a Adán. Antes no sucedía esto, que a Adán se le había dicho que tenía el poder de elegir, la libertad de elegir, freedom of choice. Aquí sí, aquí se le está dando la oportunidad de elegir. Entonces, si en este contexto se le está dando al hombre la oportunidad de elegir, no se le puede dar una orden. No puede fungir el verbo como una orden, sino como una advertencia. ¿Ok? Es muy distinto. Una orden implica infringir la orden, transgredir la orden y como consecuencia, por eso es que aquí se dice que el hombre desde la creación es un pecador, basado en que violó la orden que Dios dijo. Pero en hebreo, en la Biblia hebrea, nos libra de esa idea porque no presenta una orden, sino una advertencia. Y le dijo Dios al hombre, y le advirtió, y le dijo, diciéndole, y tampoco dice que el día que de él comiere, ese día morirá. Dice, sí, pero si de todas maneras decidiera comer del árbol, estará sujeto a morir. Quiero que sepa eso, que estará sujeto a morir. No que no coma, ni tampoco es una orden, ni tampoco lo condena que en el momento que lo toque y coma, en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, inmediatamente va a morir. Significa el mismo día. No es lo que quiere decir el texto original, empezando por eso. ¿Ok? Aquí está Dios implantando en el hombre el sentido de elegir, que es muy importante. Es muy importante. Eso es algo que siempre se ha mencionado en el hombre, pero no se le permite usar. Porque de acuerdo con la traducción, Dios ya ordenó. De acuerdo con la traducción que ya le leí, Dios ordenó. No hay libertad aquí, no hay choice. Hay una orden. Si la desobedece, muere. Bueno, no hay oportunidad de elegir aquí, porque ya Dios dio una orden. Entonces aquí, en estas versiones, las versiones universales, se nos quiere decir que hubo una negociación, porque como el hombre, como quiera de cabezú, violó la ley y infringió su ley, se hizo pecador, compró su muerte él mismo, se mató, se envenenó, se suicidó por cabezú. Entonces viene un mediador, un negociante, y negocia, se mete en negocio con Dios para que Dios inmute su ley y deje que Él le dé una oportunidad al hombre. Esta idea de que hay un redentor que intervino aquí en esto es la que tiene el círculo aquí, el problema. Fue la que metió a la humanidad en problemas. Y que todos nacemos con la mancha del pecado y que eso se hereda como si fuera un virus. ¿Entiendes? Pero en el texto original, eso nos libra, está librado porque no hay una orden, sino una advertencia. El hombre está sujeto a decidir. Ok, vamos al siguiente punto. Aquí está hablando de un jardín. Entiéndase que un jardín es una parte privada esencial del sitio donde se viva, ya sea una casa o ya sea un espacio abierto como en este caso. Un jardín es un lugar especial en donde usted va, cultiva, ve su fruto, lo cuida, le echa su agüita y sale y de él se alimenta y cosas así. Entonces, aquí el texto nos dice claramente que puede comer de todos los árboles del jardín. Y que yo sepa y que entienda,
el árbol del conocimiento no estaba a 70 millas del jardín, estaba en el jardín. Y aquí hay un verbo que debemos usar aquí. El verbo Mikael Hagan. Mikael Hagan en hebreo. Ese verbo quiere decir de todo en general. Cuando ese verbo se usa, implica que todo, la palabra todo y único y totalmente. Cuando ese verbo entró en este texto, nos quiere indicar que todo lo que está en el jardín del Edén, todo árbol que está en el jardín, es bueno para comer, incluyendo el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque no estaba afuera, no lo puso a 70 millas, lo puso con los otros árboles que él mandó que sí se podían comer. Ahí estaba el árbol del conocimiento. Ahora, ¿por qué ese árbol estaba junto con los demás árboles? ¿Qué señal está enviando Dios a su creación de que ese árbol está disponible para comer? ¿Qué señal está mandando? ¿Ok? La interpretación nos dice que es el deseo de Dios, es el anhelo de Dios, que el hombre, en su libertad de elegir, elija comer de este árbol. ¿Por qué? Porque este árbol implica que se van a empezar a arreglar las cosas que Dios quiere que se arreglen en este mundo. Cuando el hombre y la mujer decidieron comer de ese fruto, bajaron a la parte más oscura del mundo, no decir la más mala. Bajaron a un mundo de muerte, bajaron a un mundo de maldad, bajando a un mundo negativo, bajando a un mundo donde la gente odia, la gente envidia, la gente actúa por instinto, la gente juega con el amor, la gente juega con la pasión, la gente da rienda suelta a sus instintos carnales, a su instinto animal. A este mundo el hombre y la mujer descendieron a lo más bajo de este mundo. ¿Ok? Vamos a entender que el hombre, primeramente, no murió ese día. Pero que Dios mató a unos animales y lo cubrió con pieles, pero no el hombre. No involucren eso con el hombre. Eso tendrá otro significado que se presta a investigación también. Lo vamos a analizar ahora. ¿Ok? Pero el Dios no mató al hombre. Dios no se deshizo del hombre. Físicamente no se deshizo de la parte física del hombre. Adán duró 960 años después de este acontecimiento. Y Eva no se sabe cuánto más, pero muchos más. ¿Ok? Adán tuvo oportunidad, después que tomó esta decisión, de crear una raza humana, de procrear. Y Eva también. Más adelante lo vamos a ver. Eva le agradeció a Dios que le permitió crear vida. Ella lo dice. Mi Dios y yo hemos creado vida cuando dio a luz a Caín. Ok, ya habiendo analizado este contexto aquí y viendo la diferencia, muy importante ver esta diferencia, ok, si quieren la pueden buscar. No tienen que comprar una Biblia hebrea. Ustedes van a Google o donde hay informaciones correctas de la Biblia hebrea y ahí encuentran cómo está escrito este versículo. ¿Ok? Dios tiene un propósito con su creación. El propósito de su creación es que el hombre aprenda a manejar todos los dones, toda lo que él puso en él. ¿Entiendes? Y el mal existe. Dios sabe que el mal existe. El hombre sabía que el mal existe, pero que hay que vencerlo, que hay que tornarlo en bueno. Hay que llevarlo a cero. El mal hay que llevarlo a cero e irlo elevando hasta convertirlo en bondad. ¿Entiendes? Hasta convertirlo en bondad. Eso lleva tiempo. Claro, Dios y nosotros lo sabemos y el hombre lo sabía.
¿Me entiendes? Pero el propósito de Dios era que el hombre descendiera al nivel más bajo del mundo y lo comenzara a arreglar desde el principio y comenzara a enderezar la maldad, a enderezar lo negativo. ¿Entiendes? Con él, con su sabiduría, con la sabiduría de Dios, con la sabiduría que emana de Dios. Eso está predicho en Isaías. El enviado de Dios no va a actuar por él solo, ni por un poder que él se dio de Dios. No, él va a actuar, dice, con el wisdom de Dios, con la sabiduría y la dirección de Dios, instruyendo a toda la humanidad en la Torá, que es la palabra que Dios mandó a escribir. Él la mandó a escribir y fue muy estricto al decir que no se cambie una jota de esa palabra. Así como yo te la mandé a decir, como yo te la dicté verbalmente, así tú o la escribes o la traduces verbalmente. Pero así debe ser. No me le cambies nada. Por algo lo dijo. Es muy importante eso. ¿Ok? Por eso yo voy a la Torá. Porque si tengo la Torá, ¿por qué ir a otro lado que es una copia? Yo voy a la Torá. Yo voy a la Taná. ¿Ok? Cuando Dios estuvo hablando con Adán, con Eva y con la serpiente, le dijo a Eva, ustedes han entrado a un mundo, le voy a explicar cómo funciona. Tú cuando dé a luz vas a sufrir dolor. En ti estará la decisión de si aún sufriendo dolor eres capaz de seguir con tu alumbramiento. Es tu decisión. ¿Entiendes? Es tu decisión. De ti saldrá una simiente. De ti saldrá la simiente que herirá el mal en la cabeza. Y a ti, al mal, simbólicamente en la serpiente, y tú, el mal, andarás haciendo tropezar al hombre. Lo herirás en los pies, en los tobillos, dice, en el calcañar. ¿Entiendes? Cuando el hombre, aquí no habla de muerte. Aquí no dice que la simiente de la mujer en esta batalla va a morir. No lo dice, no lo dice. No lo busquen que no lo dice. Si lo sacan a la luz, se lo inventaron. O se lo supusieron. Pero no lo dice. En esta batalla, el hombre vence. El hombre usa su capacidad y convierte, como ya le dije, la maldad en la bondad. Lo erróneo en positivo. Y cuando el hombre automáticamente sepa discernir eso, inmediatamente llega a su cerebro, es donde el golpe se le dará en la cabeza al mal. A eso que se refiere. Que su cerebro, que su capacidad intelectual sepa vencer casi intuitivamente, cuando llegue la maldad, lo sepa combatir. Que ya no haya cabida para maldad en su cabeza, en su cerebro, en su pensamiento. Que el hombre, por eso dice, no se prepare más para la guerra. No piense más en la guerra. La guerra no va a existir en la cabeza del hombre. El adulterio no va a existir en la cabeza del hombre. La envidia no va a existir en la cabeza del hombre. La maldad no va a existir en la cabeza del hombre. No la necesita. No la necesita. A donde vas, no la necesita. ¿Entiendes? El hombre no levantará más su espada contra otro hombre. Y sus instrumentos de guerra serán convertidos en instrumentos útiles. Lo describe simbólicamente como instrumento de arado. El hombre no se preparará más para la maldad. Por el contrario, se preparará para combatir el mal. Entiéndase esto ahora. Cuando llegue ese tiempo en que la conciencia del hombre llegue a ese punto, que conozca intuitivamente la maldad y la rechace totalmente, y todo hombre, porque así lo dice, toda nación se reunirá en donde se está estudiando la Torá, explícitamente en la ciudad de Jerusalén, en Israel. Esa es la fuente que Dios ha escogido para que de allí salgan. No creo que necesariamente usted tenga que ir allí, sino que de ahí va a salir la luz. De ahí va a salir la luz. Y la luz es la Torá.
Es la palabra de Dios. Ahí hay luz. Ahí está. Lo que está confuso aquí se aclara. Porque de aquí, de la Torá, es de donde todo el mundo se agarra para salir a escribir. ¿Por qué no ir a la fuente original? Ahí no hay engaño. Son muy estrictos esa gente. En eso. No tiene mínima variación, sino que no tiene ninguna. Ahora, ¿cuál es el galardón que Dios le tiene guardado a la humanidad en el tiempo del fin, en el futuro? ¿Qué ustedes opinan? Yo opino que el propósito de Dios cuando llegue a cumplirse, que es que el hombre llegue a su capacidad mayor de elevación y logre vencer todas esas iniquidades, Dios le va a decir, tú luchaste porque perdiste tu eternidad. Lo hiciste por mí, porque yo te pedí que me ayudara a arreglar este mundo. Lo hiciste por mí. Tú sabías a lo que iba. Sin embargo, lo hiciste. Aquí está tu eternidad. Ese es el galardón. Para mí, positivamente, ese es el galardón. No hay nada más grande en este mundo que el hombre haya perdido que fuera su inmortalidad, su eternidad. Ahora, Dios dirá, activará su línea de descenso, como la activó en el Sinaí, la única vez después de la creación del mundo que Dios descendió a este mundo fue en el Sinaí. Después que Dios activó esa línea que descendió, no se ha vuelto a activar en ninguna otra ocasión. En ninguna otra ocasión Dios ha descendido de nuevo. Únicamente va a descender para entregarle el galardón de la vida eterna, de la eternidad, de la inmortalidad al hombre que la venció. El hombre que la venció, que somos tú, yo y toda la humanidad, que venció esto que está escrito aquí, el bien y el mal, que ya existía, bajó al mundo, descendió al mundo oscuro, lo venció, lo levantó, lo reparó. Ahora Dios le dice, te devuelvo tu eternidad, porque Dios la tiene. El hombre únicamente muere cuando su alma se separa de su carne. Y cuando el alma se separa de su carne, no queda en el espacio, va directamente a Dios, que Dios la dio. Y la parte física y animal del hombre vuelve a la tierra, de donde salió. Ese es el galardón que Dios va a devolver. Ese es el propósito de él. Que tú te ganes, de nuevo ese galardón. Cuando eso suceda, nótese que la resurrección no tiene fecha. La resurrección ni la llegada del Mesías tienen fecha. No existe en ninguna parte. No hay fecha de eso. Solamente nociones de qué van a suceder en esos tiempos. Pero fecha no hay. La fecha la ponemos nosotros. Nosotros, con nuestra elevación moral, nuestra elevación espiritual, nuestro conocimiento, ¿entiendes? De haber superado la maldad, de haber superado todo lo que nos detiene para recibir el galardón de la eternidad. Cuando llegue ese momento, entonces Dios resucitará su creación, su raza humana. Entonces empezamos el periodo porque para esto es que viene el Mesías. El Mesías es un maestro. El Mesías no es un redentor. El Mesías no va a salvar al mundo. El Mesías viene, dice estrictamente, a instruirnos en la Torá. ¿Me entiendes? Y a seguir con nosotros en la batalla de ahí adelante. Ya suave, porque ya conocemos, ya sabemos cómo podemos ser eternos. ¿Entiende? Ese es el galardón, Señor, entiéndalo. El propósito de Dios es que nosotros recuperemos lo que dejamos allí, lo que le entregamos a Él. Porque el hombre no murió ahí. El hombre le entregó simbólicamente su espíritu, su alma, su eternidad, su inmortalidad. Se la entregó a su Padre, a su Creador. ¿Entiende? ¿Quieren notar algo? El hombre no se arrepintió ni la mujer. No lo dice. Yo no lo encuentro aquí. Porque la Biblia usted va a buscar lo que le inquieta y hasta que no lo encuentre usted no cierra esa Biblia. Y yo no he encontrado que el hombre dijo, yo me arrepiento de haberte desobedecido. No. El hombre y la mujer sintieron vergüenza, eso dice.
sintieron vergüenza en la forma en que estaban. Entonces Dios, que es partícipe de este plan de redención, ¿me entiendes? De elevación moral, espiritual y todo, Él participó en esto. ¿Cómo? Lo cubrió. Ustedes no han notado que Dios mató. Para cubrir al hombre, él tuvo que matar, porque era de animales la piel. ¿Entiendes? Esto es otro tema, pero esto lo que nos deja ver es que Dios no maldijo al hombre. Arrepiéntete. No, yo cubro tu vergüenza, porque yo también estoy unido en este plan. Y Satanás, el Satán, que ustedes dicen, bueno, ustedes no, pero cree la mayor parte de la humanidad que es el enemigo número uno de Dios y que anda buscando a quien mocharle el cocote, él también es parte de ese plan. Está Dios, el hombre, la mujer y Satanás. Satanás está obrando en la parte de herirnos en el tobillo, de hacernos tropezar. Pero siempre, siempre, siempre bajo el consentimiento de su creador. De su creador. ¿Entiendes? Igual que como nos creó a nosotros. De su creador. Créanlo o no, Satanás es parte del plan de restaurar este mundo también. Cuando nosotros venzamos el mal, Satanás va a cesar de hacer su trabajo. Ese es su trabajo. Cuando el hombre aprenda a vencer el mal, vamos a ponerlo en palabras entendibles, cuando el hombre aprenda a vencer a Satanás, que lo va a hacer, no que lo puede hacer, no, que lo va a hacer, porque la promesa del Mesías está hecha. La promesa del que viene después que nosotros adquiramos ese conocimiento ya está dada. Dios está seguro que nosotros vamos a lograr ese objetivo. Y ya tiene ese designado preparado para cuando llegue ese momento, Él llega. Y llegado el tiempo, Él llega. Él llega como instructor. Sigamos adelante. Porque con la sabiduría de Dios es que va a trabajar. Dice, bajo el consejo y el wisdom y la sabiduría de Dios. Va a trabajar ese que viene. ¿Me entiendes? Y la santa ciudad, el pueblo de Israel, quieranlo o no, va a ser la sede. De ahí va a salir la luz. De ahí va a salir la luz. Nosotros vamos a resucitar y vamos a llegar al mundo que se desea, a un mundo sano, a un mundo limpio, a un mundo que está dispuesto a seguir adelante. Y cuando el mundo esté preparado y dispuesto a seguir adelante, entonces se entiende que sabrá bregar con la eternidad. Ahora no. Ahora no. Ahora no sabemos bregar con... Pero estamos en el viaje. Estamos en el viaje. No nos desanimemos. Este es el propósito de Dios. Que nosotros aprendamos a llegar allá. Y para aprender hay que llegar allá, hay que aprender a conocernos nosotros mismos. A doblegarnos a nuestras iniquidades, a vencerlas, como él le dijo a Caín. Te están tocando la puerta, o sea, te están avisando, te están advirtiendo que van a entrar. No abra la puerta. No abra la puerta, porque el pecado está advirtiéndote en la puerta, advirtiéndote que quiere entrar. En ti está dejarlo entrar o no dejarlo entrar. No abra esa puerta. No la abra. Es tu decisión. No abra la puerta cuando te está tocando la tentación. No la abra. Cúbrete. Cúbrete. Y aprende a vencer. Aprende a vencer. Elévate. Sube. Conéctate. Sube. Elévate. Y salte ya de ese círculo. Si no, no estás cumpliendo con el propósito. No está ayudando. Dios le pidió ayuda al hombre. No porque no lo podía hacer. Es porque a nosotros nos toca hacerlo. ¿Entiendes? Y el hombre y la mujer, créanme, le dijeron que sí. Y dejaron su eternidad en manos de Él. Confiaron en Él. En el Padre. Confiaron. Dejaron su eternidad en sus manos. Le entregaron su espíritu, su alma. Devuelvan. Nosotros vamos a vencer.
nosotros vamos a vencer. Y al final de los tiempos, en vez de quemar este mundo, en vez de quemar al 75% de la humanidad, Dios descenderá en su línea de descenso y le entregará su galardón a la humanidad. Se ganaron su eternidad, porque ahora sí saben lo que es ser eterno. Ahora pueden durar eternamente, porque saben cómo lidiar con lo bueno y con lo malo. Es mi deseo que nosotros podamos llegar allá. Y si no llegamos con vida, así, parado como estábamos hablando, pues que lleguemos lo más capacitado posible. Por favor, enderezcámonos, salgamos de la ignorancia, vamos a estudiar la Torá, vamos a buscar la palabra de Dios, ya donde sea, busquémosla. El propósito de Dios es que tú aprendas a vencer tu carne, tu físico. ¿Entiendes? Yo le deseo un feliz fin de semana. Shavuot, Dios nos bendiga. Hashem Shalom, 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 Shalom para todos mis hermanos. Por favor, coméntenme para yo saber que me vieron el video, porque muchos le dan fast forward. Ok, por favor, apóyenme, que yo tengo mucho que compartir con ustedes. Gracias mil y nos vemos la próxima semana.